Quiero saludarlo al doctor Pablo Policastro, que es doctor en kinesiología, entre otras cosas. ¿Cómo estás, Pablo? Gracias por atendernos. Hola Milva, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Realmente un placer estar acá. Gracias. Pablo es licenciado en kinesiología y fisiatría de la UBA y además es doctor en kinesiología, que bueno, lo hizo en Brasil e investiga mucho ciertas particularidades. En este caso, es un especialista y un apasionado de los estudios del hombro y de las condiciones, Exacto. ¿no? De esta parte de nuestro cuerpo. Pero en esta oportunidad queremos conversar con vos, Pablo, acerca de los chicos, de los niños, de los preadolescentes y adolescentes muy inmovilizados en su desarrollo físico por el tema pantallas. ¿Es algo que vos estás viendo? Digamos, ¿ha cambiado el paradigma de los chicos? Lamentablemente sí, porque bueno, ya desde hace unos años atrás empezamos a convivir un poco con las pantallas. Yo, por ejemplo, estoy cerca de cumplir 40 años y cuando le cuento a las generaciones de ahora, por ejemplo, que conocí el teléfono cuando tenía 18 años, me dicen, ¿cómo Mm, hiciste hasta los 18? Me miran como si fuese algo raro realmente. no lo pueden concebir. Entonces, Sí, no lo pueden concebir, lo ven como una cosa totalmente fuera de este planeta. Y ahí automáticamente nos empezamos a encontrar con nuevos desafíos porque muchas veces antes cuando el aburrimiento lo intentábamos matar con ciertas actividades físicas barra lúdicas, hoy por hoy el aburrimiento y muchas veces, no solo el aburrimiento, también muchas veces el capricho de los niños es tratado de disminuir mediante el uso de pantallas. claro, Es súper común, por ejemplo, no sé, ayer fui a cenar con mi familia, mi hijo aguantó hasta el minuto 25 sentado y obviamente tuve que usar la pantalla y es una claro. persona niña. Entonces empezamos a convivir con todo ese tipo de situaciones que son nuevos desafíos y también esto nos lleva un poco a ver cómo podemos hacer para resolver la problemática actual y que esto no nos lleve a diferentes problemas futuros. ¿Ya tenés casos de chicos, no sé si es correcta la expresión que voy a usar, cuello de texto, o sea, de posturas que se han modificado con el teléfono así o porque están con los... no me sale el nombre. Es Los muy correcto joysticks, lo que estás gracias. diciendo, ¿no? Los Eso, joysticks. Sí. eso el nombre técnico que tiene eso es lo que se conoce como text neck, es decir, básicamente cuello de escribir. Ujú, Y hoy por hoy, a ver, no es tan común cuando vos empezás a verlos en niños, porque realmente uno empieza a ver que son personas más jóvenes y que tienen claro. diferentes características. Pero también esto uno lo ve en ciertos casos individuales y cuando intenta responder esta pregunta con lo que dice, por ejemplo, la literatura o la evidencia científica, es muy difícil llegar a encontrar esta causalidad. Lo que sí te encontrás son consecuencias mucho peores para mí. Por ejemplo, vos agarrás un chico que tiene 12 años, 13 años, que cae en el consultorio, que cae en el hospital y está sentado ahí, ya ves que está con el teléfono y la primera pregunta que vos le haces es, ¿y qué te gusta hacer? Nada. Dice, jugar a los videojuegos, estar con el teléfono. Y antes te encontrabas con otra situación. Por ejemplo, te encontraban que la respuesta era que le gustaba practicar un deporte, que le gustaba realizar actividad física en determinados lugares. Entonces, esos son desafíos que uno se empieza a encontrar en lo que son niños. Por ahí no encontramos ese cuadro de Tex Next porque son personas muy jóvenes todavía, pero sí, obviamente, cuando estamos hablando de una persona que tiene más de 20 años, lo encontramos. Y obviamente cuando se empiezan a sumar otros factores que aumentan esta sintomatología, como lo que es el estrés, la preocupación, y podemos seguir nombrando, ahí la situación es más compleja. ¿Hay algo que se pueda hacer en casa? ¿Hay ejercicios simples con los chicos para poder contrarrestar ese sedentarismo? Bien, tu pregunta es muy buena, que creo que parece una respuesta compleja. Yo creo que ahí es importante por ahí hacer una diferenciación de edad, ¿viste? Por ejemplo, a ver, yo me acuerdo que sigue pasando totalmente, pero vos antes veías una persona, un niño que tenía 8 años, que empezaba a practicar cualquier deporte, automáticamente pensaban que ese tenía que ser el deporte para toda su vida, ¿sí? Ujú. Y muchos deportes en lo que es la pedagogía por ahí han fracasado por cuestión de que no se los entrenaba adecuadamente a esos niños. ¿Por qué? Porque una persona que tal vez tenía 8 años, que tenía que dedicarse a divertirse, a hacer una actividad lúdica, la estaban entrenando por ahí como era una persona adolescente que ahí Para ya tenía en competir, cuenta lo que era la competencia. claro. Exactamente. Entonces, por ahí, yo si le tuviese que dar un consejo a un padre, sobre todo que tiene un niño de menos de 10 años, yo le diría que haga una actividad física. ¿Cuál es la pregunta? Que haga la que le guste. Y Y si no le seguramente la gusta que le guste, ninguna, o si te dicen bien, no, no, no me interesa, ese no es, sé. ese,
ese va a ser el plan B, que te lo voy a desarrollar ahora. Ok, Pero siempre ir por lo lúdico, decir, bueno, ¿qué bien. te gusta hacer? ¿No? Yo, por Primera ejemplo, te pregunta. cuento totalmente, mi situación ideal es, yo jugué el rugby muy de niño hasta grande y empecé a jugar el rugby por el grupo de amigos. Y Bien, empecé a jugar el rugby porque había un tercer tiempo que te daban de comer después de hacer actividad física. claro. No era porque me faltaba comida, pero sí, era ¿Te como algo gustaba que no esa podía creerlo. situación? Claro. Exactamente. Y ahí jugué toda mi vida, hasta los 20 largos, te diría. Entonces, eso es una persona que tiene la suerte de escoger algo. Ya si te encontrás con un chico que lamentablemente no se apasiona, o no apasionarse pues ya es muy temprana la edad, pero no se engancha con un tipo de actividad física, ahí lamentablemente los padres van a tener que ocuparse de tratar de establecer unas 3 veces por semana mínimo, 4 veces por semana, de hacer una actividad conjunta. ¿Y qué es una actividad conjunta? Ir al parque, por ejemplo, moverse media hora, que no necesitas dinero para eso, Claro, ir a pelotear a un lugar donde puedan estar, ir a andar en monopatín, bicicleta, siempre hacerlo, pero con frecuencia. No decir, por ejemplo, no, lo hago una vez cada tanto. Dice, tal y tal día, a tal hora vamos a hacer esta actividad juntos. Y ahí uno ya empieza a cumplir con lo que son requerimientos de la salud, basado, por ejemplo, en la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Por ejemplo, a mí me pasa con adultos que me dicen, mira, yo no tengo dinero tal vez para ir a un gimnasio, o no tengo la posibilidad de ir a un club. Le digo, ¿no probaste, por ejemplo, por caminar 30 minutos diarios? 30 minutos diarios, caminar. Dice, pero yo camino un montón. ¿Cuándo? ¿Cuando voy a trabajar? No, no, eso es otra esa cosa. parte. Yo te digo, exactamente, 30 minutos diarios. Es decir, voy en 30 minutos diarios a tratar de caminar. Y eso ya es un mínimo. Obviamente que después, dependiendo cuál sea tu objetivo físico, podemos empezar a hablar y cambiar los términos. Salud, performance, que son cosas diferentes. ¿Sí? Pero en el niño lo importante ahí es, si no le gusta nada, hacer una actividad conjunta y de esa forma involucrarlo, ¿sí? Ahí voy a retomar un poco la conversación anterior que estabas teniendo, ¿no? Con el Sí, colega nutricionista. Por ahí no vamos a poder hacer un 100% ideal, pero si hace un 20% de pantalla y otro 80% está activo, realmente es algo que tiene sentido. esa era la pregunta que seguía, Pablo, ¿cuánto había que moverse, digamos? Vos dijiste 2 o 3 veces por semana de manera como preestablecida, pero en el día, por ejemplo, también sería ideal que no estuviese tanto tiempo conectado o sedentario, ¿no? Sí, creo que ahí, por ejemplo, hoy en día existen muchas estrategias, por ejemplo, para disminuir el tiempo de pantalla e intentar moverse. Por ejemplo, yo soy docente también Ujú, y automáticamente utilizo como conductas pedagógicas con mi alumnado, por ejemplo, que cada tanto tiempo se tiene que parar y se tiene que mover. bien, ¿Sí? Yo consigo, por ejemplo, hoy, y te estoy hablando de educación universitaria, para mí es imposible escuchar a alguien más de 40 minutos. Entonces, si en esos 40 minutos no te parás, no te moves automáticamente, es imposible. Entonces, sí. más allá del foco de atención, uno puede combinar ahí con estrategias físicas en ese sentido. Lo ideal sería hacer todos los días algo, ¿sí? Utilizar intensidades más altas, pero bueno, uno tiene que ver en base a qué situación se está encontrando, sobre todo con esta población que vos me estás diciendo que tiene dificultades de acceder a la actividad física. ¿Y qué pasa con el cuerpo de un niño sedentario? ¿Cuáles son las consecuencias? No sé si en el momento o a mediano o largo plazo. Las consecuencias son muy complejas realmente. Primero y principal, tiene que ver con consecuencias físicas y después tiene que ver con consecuencias conductuales. Ujú, Vos cuando agarrás, por ejemplo, voy a empezar por lo conductual, pero vos cuando agarrás la conducta de una persona que hizo y que practicó actividad física, sobre todo en lo que es su vida joven, es increíble cómo esa persona después tiene mucha más habituación a lo que son rutinas laborales, rutinas de estudios, a rutinas para continuar haciendo actividad física, que obviamente necesitamos un poco de disciplina y rutina para poder cumplir con nuestros objetivos en la vida diaria. Y vos cuando te encontrás con una persona que por ahí no tuvo esa conducta y que siempre hizo lo placentero y no buscó tal vez un camino de felicidad, vas a ver que muchas veces no solo te encontrás con cuestiones que tienen que ver con lo conductual, como te mencionaba recién, sino que empezás con problemas físicos. Esto tiene que ir desde lo estético, cuando uno ve, por ejemplo, cuestiones posturales, como tiene que ver también, por ejemplo, con cuestiones musculoesqueléticas como acortamientos musculares, debilidades, y eso a futuro conlleva a un montón de cosas que hoy en día son pandemia, por ejemplo. Una pandemia mundial, cuando vos empezás a ver cuál es la mayor causa, la mayor afección mundial que tiene mayor ausencia laboral, que más impacta en la población, es el dolor lumbar.
Mira vos. Y si bien el dolor lumbar es multifactorial, depende de un montón de factores, se ve mucho en las personas que no practican actividad física. Bien, es una Entonces, condición es que importante. está relacionada con ese sector. Exactamente, es muy importante de niño empezar a crear ese hábito ahí, ¿viste? Mantenerlo activo. Bien, Obviamente, la salud es un sistema multifactorial y puede ser que después tengan otros factores que impacten. Pero esas son las cosas que más sueles ver, ¿viste? Vos ves rápidamente, voy a usar un lenguaje medio nocebo, pero quiero tratar de explicarte lo que es. Vos te das cuenta muy rápidamente de la persona que no practica deporte, cuando es niño o adolescente, ¿viste? Rápidamente, no solo por lo estético que estaban hablando, por ejemplo, antes, tiene que ver también por su actitud con la vida, cómo se manifiesta, cómo se para con la vida. Son situaciones muy interesantes de ver para tratar de cambiarlas. o sea, el deporte define toda una línea conductual de disciplina y de ordenamiento, ¿no? Así como la alimentación, digo, va todo de la mano, va todo Y concatenado. es, Cuando todo eso está eh, desordenado o no organizado, se nota, a ver, no es tan lineal a veces porque, como te decía, la salud es muy por compleja, supuesto. pero claramente lo es, ¿viste? Vos ves la persona por ahí. Hoy en día la educación es todo, ¿sí? Y en salud más que nada. Y acá, por ejemplo, me gustaría conectarte algunas ideas respecto a que muchas veces nosotros, los profesionales de la salud, educamos muy mal a los pacientes, ¿sí? Te voy a dar 1000 ejemplos. A ver, por ejemplo, muchas veces atribuimos que un dolor musculoesquelético es por una causa, por una lesión, y no tiene que ver con un hábito, ¿sí? Vos fíjate que yo recién te decía hace un rato que la mayor causa de ausentismo laboral y una de las mayores afecciones más prevalentes es el dolor lumbar. Y todo el mundo asocia el dolor lumbar, por ejemplo, con una afección de columna. Rápidamente van a hacerte una imagen buscando si tenés algún tipo de lesión. Y muchas de esas cosas que vemos en la imagen son totalmente normales a lo largo del tiempo. Por ejemplo, hoy se sabe que tener una protusión, que es una hernia, tener, por ejemplo, un poco de desgaste después de los 40 es normal. Y que muchas veces el dolor lumbar está más asociado a un hábito saludable, a un hábito activo, que a una imagen. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces, ¿cuál es la conducta de un profesional de la salud? Y la mayoría te dice, te duele la espalda, tenés que hacerte una resonancia, el paciente tiene una creencia sobre lo que va a ver en la imagen, el paciente rápidamente te dice, no, no me voy a mover. ¿Por qué no te vas a mover? Porque tengo una hernia discal. Fíjate lo mal que hace no moverte y el impacto que tiene. Claro, Si termina esto lo siendo. llevas a los chicos es tremendo. Pensaba en esto que vos decías hace un ratito, el juego en el caso de los niños, el deporte como Mm. juego, no como una cosa competitiva, y cuando empiezan a ser preadolescentes, adolescentes, que se da ese estirón de golpe, viste que de un día para el otro crecieron, se estiraron, bueno, ¿en qué momento los chicos y las chicas pueden comenzar o deben comenzar a entrenar saludablemente ese cuerpo? Y lo estoy diciendo no para salir a competir y llenarse de músculos, Mm. sino entrenar para ganar masa muscular que a lo mejor en el estiramiento perdieron, o en el estirón, Bueno, mejor dicho. vos sabés que hace mucho tiempo se pensaba que hacer fuerza en preadolescentes era un pecado mortal. Decían, Sí, sí, no, me ¿cómo vas a hacer acuerdo. fuerza? Sí, sí. eh, Había teorías, por ejemplo, que decía que afectaba lo que era el crecimiento cartilaginoso y posteriormente los huesos. Hoy en día se sabe que no es así. Hay miles de estudios realmente que muestran que entrenar fuerza en niños tiene efectos positivos en lo que es mejoría en la flexibilidad, mejoría en lo que es la salud en general y obviamente tiene impacto en la fuerza. Quiero tratar de transmitir lo siguiente. Entrenar fuerza no significa que te vas a poner a hacer sentadillas con el mayor peso que puedas. En un preadolescente, el entrenamiento, por ejemplo, en un gimnasio, con un profesional de educación física adecuado, lo que hace en esa persona no solo es buscar beneficios fisiológicos, sino que también es empezar a entrenar lo que son patrones de movimiento. Vos te encontrás, es muy interesante cuando te encontrás un niño que hizo sentadillas, por ejemplo, desde temprana edad. Es algo muy Ujú. fácil para él. Y yo me encuentro adultos que tienen tal vez 45 años y no pueden hacer un peso muerto. Y obviamente ese ejercicio lo vamos a evitar porque no tienen la técnica adecuada para hacerlo. Claro. Entonces, fíjate que en el preadolescente, ahí sí ya empezamos a hacer una pase de lo que es de lo lúdico, empezamos a pasar a lo que es la motivación por competir, porque ahí empieza justamente esa persona a prepararse físicamente para algo que le va a llegar más o menos a los 14, 15 años, que es empezar a competir. Y la competencia tiene, a ver, es una palabra que tiene, yo creo que doble filo. Muchas personas Ujú. pueden decir que es algo malo,
otras personas te pueden decir que es algo bueno. Yo creo que en el deporte, siempre que sea controlada, tiene efectos positivos para lo que va después, lo que es la tolerancia a la frustración, lo que es básicamente el compartir con alguien, lo que es enfrentarse a diferentes situaciones que después te puede dar herramientas cuando seas adulto. Entonces, yo creo que ahí es cuando es muy importante el papel de los padres. ¿Por qué? Bueno, a ver, hay deportes, por ejemplo, como es el caso de fútbol, que si vas y te pones un día a ver un partido de un niño de 13, 14 años, lo que se conoce baby fútbol más anterior, los padres afuera se están peleando para ver quién va a ser el futuro Messi. Sí, 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 Y una eso rivalidad total. realmente, eso tiene un efecto totalmente negativo en lo que es ese niño, que tiene que aprender a empezar a competir, pero a su vez tiene la presión de los padres, o en vez de utilizar la actividad para divertirse, que debería ser el objetivo realmente, lo empieza a pensar como una posible salida a futuro. Por ejemplo, Claro. Se van a salvar existen todos. muchos, Se va a salvar la familia exactamente, con el chico, sí, una cosa exactamente. tremenda. Y después ves un montón de cosas graves ahí. Por ejemplo, yo veo atletas que juegan al tenis, que trabajan con colegas y, por ejemplo, son personas que para poder cumplir con lo que es el cronograma de tenis, dejan la escuela a los 13, 14 años, hacen la escuela online. Claro, eh, es complejo, ¿no? Porque te tiene que salir bien, porque si no te perdiste una etapa muy linda de tu vida, claro, realmente. claro. Pero bueno, ahí ya en la preadolescencia es cuando empezamos a ver un poquitito ese cambio físico. Ahí empezar a entrenar O seriamente sea que está bueno, permite... Pablo, ir a un gimnasio si tenés las posibilidades, que un Sí. profe te dirija, digo, pensando en un niño de 12, 13 años, un preadolescente, que pueda comenzar a entrenar con peso. Y si no existe la posibilidad del gimnasio, por ejemplo, ¿hay en casa posibilidad de hacer algo con eso? O con la elongación. Yo veo que no se educa en elongación y es tan importante el Ujú. stretching o la elongación. No sé por qué se omite a veces eso, ¿viste? Mira, yo creo que ahí voy a responder tu pregunta de atrás para adelante. Creo que tiene que ver porque a veces es como aburrido, ¿viste? Te Mm, dicen, che, no hagas esto que es aburrido, te aguantas un poco. Pero hoy en día existen muchas estrategias para poder hacer stretching de una forma activa. No necesitas dejar la pierna fija 30 segundos, 40 minutos, lo que sea. Hay muchas formas de tratar de mejorarlo. Y volviendo, por ejemplo, al tema del gimnasio, si un sí. niño tal vez no tiene la posibilidad de ir a un gimnasio porque es un recurso costoso y no Ujú. lo puede manejar, realmente hoy en día se sabe que hay muchísimas estrategias de actividad física utilizando el peso del cuerpo, lo que es el body weight. Entonces, hay un montón de formas realmente de trabajar. Ahí lo ideal muchas veces es trabajar con un profesional de la preparación física Claro, que sea sí. idóneo, que sepa educar y transmitir. Y bueno, en Argentina está lleno de profesionales excelentes realmente. O sea que siempre lo ideal es eso, es poder estar acompañado por alguien que te pueda guiar, digamos, porque también es cierto que puede haber un mal ejercicio si no lo hace por su cuenta, ¿no? Sí, sí, que pueda guiarte y que te pueda educar. Una vez que vos ya aprendiste, después no vas a necesitar nunca más nadie que te guíe. Después son leves orientaciones o pequeños consejos en ese caso. Ya después, en esa transición de lo que es la preadolescencia a la adolescencia, ahí empezás a ver básicamente dos poblaciones muy A diferenciadas. ver, El que practica actividad física, el que sí. practica actividad física realmente, y la otra persona que todavía no se terminó de enganchar con nada y ya está perdiendo las probabilidades de engancharse. Por ejemplo, vos te encontrás con niños que tienen 14, 15 para arriba que practican actividad física, que dependiendo cuál sea la actividad física, ahí vas a ver un montón de diferentes posibles, no hablemos de enfermedad, porque a veces no llegan a ser enfermedad, sino que muchas veces son síntomas, ¿no? Por ejemplo, es muy común en una niña que juega al hockey, por ejemplo, y juega mucho y tiene muchos estímulos semanales, es muy común encontrarse con dolor en la parte anterior de la rodilla. A veces llega a ser una lesión, ¿no? Lo que puede llegar a ser una osteocondritis, por ejemplo, y otras veces simplemente es un dolor. Pero lo que tiene de bueno esta fase es que es un poquitito más manejable, es decir, se puede generar mejores adaptaciones. Ya 2 años después, esa persona empieza a ser como un adulto joven, empieza a tener lesiones de adulto. Está claro. Y ahí obviamente la cosa es un poco diferente. Cuanto antes comencemos adecuadamente la actividad física, mejor vamos a sobreponernos a cualquier situación adversa que nos surja, ¿no? Mirá, yo le digo lo mismo a todos mis pacientes. Le digo, ¿vos te lavás los dientes todos los días? Sí. ¿Y cuántas veces por semana haces actividad física? No hago. Bueno, es tan importante como lavarte los dientes, le digo. Excelente Súper ejemplo. importante.
Excelente Súper. ejemplo. Pablo, una pregunta más y ya te liberamos, que tiene que ver con qué hay que me puedas contar, si es que lo hay, en kinesiología infantil, qué abordaje hay que te haya sorprendido en el último tiempo, o qué técnica, o qué, sí, qué te gustaría destacar de cómo se puede trabajar favorablemente con los chicos, adolescentes en esta etapa desde la kinesiología. Bueno, ahí es interesante la pregunta y yo siempre le explico a todo el mundo que si fuiste a un lugar a atenderte y había 5 pacientes por hora y te conectaron 1 millón de dispositivos electrónicos tipo Mm, magneto, ultrasonido, digo, eso no es kinesiología. Yo digo, eso bien, es un mal lugar que tal vez es coordinado por un kinesiólogo, pero todo ese tipo de dispositivos, cuando no saben cómo te llamás vos como paciente claro. o no te progresan, no realmente no es eso, ¿no? Hoy por hoy la kinesiología es un abordaje en la idea de tratar de rehabilitar a alguien mediante lo que es intervenciones activas. Entonces las intervenciones tienen que ser activas, promoviendo lo que es el uso del ejercicio. Bien, Entonces, hoy por hoy, si yo tuviera que darle un consejo al que está escuchando del otro lado, cuando van a atenderse con un profesional, siempre busquen que sea una promoción activa del ejercicio. Si el otro profesional rápidamente les diga, no hagas nada, o no los educa respecto a lo que está pasando, bueno, lamentablemente no es un abordaje correcto. Y hoy por hoy eso es lo que más se promueve. Fíjate que un montón de técnicas, desde lo que son, por ejemplo, estiramientos, técnicas manuales, hoy en exacto. día se sabe que son coadyuvantes. ¿Qué significa? Ayuda, pero no resuelve el problema. Por eso el ejercicio es la clave para cambiar al mundo. El ejercicio y la educación, como dijo Nelson Mandela, es lo que realmente va a hacer la diferencia. Pablo, muchas gracias por tu tiempo. Un placer enorme poder Un placer. conversar con vos. Gracias por enseñarnos un montón de cosas. Muchas gracias a ustedes. Un Hasta placer. la Que tengan buen próxima. día. Igualmente, el Chao, doctor chao. en kinesiología, Pablo Policastro.